Ay, es que, ¿qué hago? Fue un consejo que me dijo una vecina. Pero, ¿qué hago si fue una recomendación que me dijo la orientadora del colegio? Ay, es que mi intuición me dice una cosa, pero los demás me dicen otra. ¿Qué hago? ¿A quién le hago caso? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy quiero invitarte a que tú y yo respondamos la siguiente pregunta. Me cuesta guiarme por mi intuición al educar a mis hijos. ¿Qué hago? ¿Desea la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno, digamos que qué importante es que conversemos de este tema porque la intuición, digamos que podríamos llamarlo como ese llamado de la naturaleza a seguir tu instinto que te dice abraza a tu hijo, cárgalo, consuélalo, haz esto, no hagas lo otro. Pero ¿cuántas veces hemos dejado atrás o olvidado o desconectado de cierta forma de esa intuición con la que nacemos por esos opinólogos? Es decir, esas personas desactualizadas que me rodean, familiares, conocidos, amistades, profesionales, orientadores del colegio, en fin, profesores, que muchas veces desde esa buena intención dan información que en realidad es desactualizada y no va a servir. Entonces, es importante tener esto presente, porque la idea es dejar atrás esos opinólogos y volver a reconectarme, que tú vuelvas a reconectarte con tu intuición, ¿sí? Por eso es que hoy quise hablar de este tema. Entonces vamos a desarrollar este tema alrededor de 3 claves. Clave número 1. ¿Por qué te cuesta guiarte de tu intuición? Digamos que se tiende a creer que si abrazo, que si consuelo, que si le hablo, que si valido, que si me bajo a su nivel y muchas otras cosas, estoy siendo permisivo, lo voy a malcriar, se va a volver un niño de cristal, ¿no? Se va a volver un caprichoso, se va a volver un niño con pataletas constantemente. Y sería bueno que reflexiones, ok, cuando eras niño, cuando eras niña, ¿sientes que mamá, papá se guiaron de su intuición al tener contacto contigo, al interactuar contigo o no? ¿Sí? Y guiarse de su intuición no es hacer lo que le digan los demás, sino hacer lo que siente en su corazón que le va a hacer bien en ese momento a su hijo. Un abrazo, una palabra, en fin, una mirada. Entonces, ¿por qué será que te cuesta guiarte de tu intuición? Porque en realidad sería bueno revisar si en tu infancia lo hicieron o no tus cuidadores. Y si no lo hicieron, sino que se dejaban guiar por lo que le decían los demás que funciona, por hacer lo que los demás decían que funcionaba, pero no por cuando sentían esa voz en su corazón, en su cabeza que les decía, no hagas esto así, no la escuchaban. Entonces, como tal vez has callado por tanto tiempo esa vocecita en tu interior que te decía, haz esto con tus hijos, no hagas esto, averigua qué pasa cuando tus hijos tienen este comportamiento. Digamos que es importante trabajar arduamente para volver a recuperarla. Es decir, volver a reconectar con tu instinto nato, con tu instinto natural, ¿sabes? Porque otra cosa puede estarte costando guiarte por tu intuición. Porque tratas y tratas de hacerlo y hay personas, ay, no haga eso, ay, lo voy a ver un malcriado, ay, ¿cómo se le ocurre? Ay, es que, ¿cómo pretenden? En mi época, si hubiéramos hecho eso con los hijos, usted sería un desobediente, un rebelde, un... ¿sí?
lo importante es, ok, no perder el foco de que deseas guiarte de tu intuición, porque algo en tu corazón te dice que lo que estás haciendo tal vez no es respetuoso. Y tengo un ejemplo genial que va muy alineado a este tema, y es que recuerdo que hace muchos años ya, un poco más de 10 años en realidad, fui a un cumpleaños de una niña que no era familiar mía. El punto es que algo en mi corazón yo la veía muy inquieta de un lado a otro. Ok, la niña, digamos, necesita atención. Y ahí poco a poco me fui ganando la confianza de esa niña y comenzamos a jugar. Entonces ella se ponía detrás de una columna y sacaba una mano. Y yo decía, ay, la columna tiene una mano. Sacaba una pierna, ay, la columna tiene una pierna. Y así se con todo, y luego salía ella y decía, ay, eres tú. ¿Sí? Y ella estaba feliz, se reía. Recuerdo que hicimos ese juego alrededor como de unas 30, 40 veces. Y ella estaba feliz. Creo que desde que llegué y la vi, fue el único momento en el que la vi y la vi reírse, ¿sí? Divertida, disfrutando. Me acuerdo que era el cumpleaños de esa niña. ¿Y por qué te digo esto? Porque mi intuición en ese momento, a diferencia de los demás, me decía, y a diferencia de la persona con la que fue ese cumpleaños, me decía, juega con esa niña, gánate su confianza y presta la atención. Y así focalizas toda esa energía que ella tiene, porque claro, estaba como recorriendo todo el espacio, como sin ubicarse, sin hallarse, sin encontrarse, como que no sabía qué hacer, ¿no? Entonces digamos que cuando conectamos con esa voz interna que nos dice o nos muestra esa brújula de por dónde recorrer el camino de criar, pues pienso que soltamos prejuicios, miedos, culpas, juicios y demás, y suceden cosas maravillosas, como lo que me pasó a mí con esa niña. Entonces es importante tener eso presente. Clave número 2. Preguntas frecuentes sobre los opinólogos versus la intuición. Gina, ¿pero qué hago? Todo el tiempo mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tía, mi primo, mi hermana me dice, pégale, grítale, haz esto, haz... Críalo como te crié para que sea una persona de bien. Si no lo crías así, se va a volver un niño de cristal frágil con cualquier cosa. Y ahí digamos que de ese tema, justo aquí te comparto un espacio en el que hablé hace un tiempo, pero que es importante. Validar las emociones de tus hijos, ponerte a su nivel, darle un amor incondicional, aprender a respetarlo, aprender a pedirle respeto, sin usar gritos, golpes, castigos, amenazas, humillaciones. No es malcriar, es reconocer que más allá de la conducta de tu hijo hay emociones. Hay vivencias que tal vez son difíciles de manejar para ellos. Entonces, pues digamos que ahí es importante tener eso presente, porque cuando conectas con tu intuición, te das cuenta que no tienes que mostrarte con tu hijo como ese superhéroe perfecto, sino como un padre real, ¿sabes? Como una madre real, con aciertos, con errores, pero que reconoce y repara esos errores. Otra pregunta que puedes estarte haciendo: ¿pero qué hago si es que fue una recomendación que me dijo la orientadora del colegio, la pediatra, esta profesional, esta psicóloga? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Sí? Será importante reflexionar eso. Sea una persona que tú percibes como una autoridad porque es un profesional, porque
es el docente de tus hijos, porque es la orientadora de tus hijos. Digamos que información desactualizada es desactualizada, te la diga un psicólogo, un pediatra, el profesor, la orientadora, ¿sí? Entonces, es importante que reconozcas e identifiques cuáles son esos obstáculos que te alejan de tus hijos, que igual en esta lista de reproducción te los comparto y aquí abajo te comparto los principales para que los veas. Pero es importante que te des cuenta que abandono, rechazo, humillación, traición, injusticia, gritos, castigos y demás, pues está más que comprobado que no le ayuda a tu hijo a aprender. Porque cuando tu hijo siente miedo, cuando tiene miedo no aprende. Y esas herramientas solo generan miedo. No ayudan al aprendizaje. No ayudan a crear y fortalecer la conexión con ellos. No ayudan a hacerlos sentirse seguros. No lo ayudan a saber poco a poco solucionar problemas. Otra pregunta que puedes estarte haciendo. Pero ¿cómo sé que es mi intuición de la que me estoy dejando guiar y no esos automáticos que me digo en mi cabeza por la forma en la que me criaron? Y esa pregunta es genial. Y puede que sí, en realidad es una pregunta bastante reflexiva. Y es que, te lo voy a poner así. ¿Cómo puedes identificar cuando es el automático que te dices en tu cabeza versus cuando es la intuición? En automático, por ejemplo, cuando tu hijo regó el agua en el suelo, tú te vas a decir cosas como: ¡ay, pero es que, ¿por qué hace esto? Es un distraído, es un irresponsable. Es decir, vas a caer en etiquetar, en juzgar, en señalar, enfocándote en lo negativo de la conducta de tus hijos que tienes que extinguir al costo que sea, con gritos, con castigos o con lo que sea. Es decir, vas a caer cuando caes en esos automáticos es porque viene a tu mente el hecho de querer usar viejas herramientas de esa crianza tradicional que te buscan, que te ayudan, entre comillas, a extinguir esos comportamientos que son no deseados por ti. Pero cuando es tu intuición la que te guía, brinda, digamos que busca ofrecer ese amor incondicional, ese respeto y esa mirada cada día más consciente de tus hijos. Entonces, por ejemplo, mismo ejemplo, niño riega el vaso de agua en el suelo, mamá, en lugar de enfocarse en eliminar esa conducta no deseada, lo que hace es se baja al nivel de su hijo y le dice: bueno, hija, sé que tú querías jugar al avioncito, pero para la próxima puedes jugar al avioncito con este papel, armas el avioncito así, y bueno, regaste el agua. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿El trapero o con un trapo en el suelo? ¿Ah? ¿Cuál escoges? Y ahí lo ayudas a activar sus hemisferios cerebrales y poder solucionar problemas. Digamos que fortaleces esa conexión y porque antes lo hiciste sentir seguro y le ayudas poco a poco a encontrar soluciones. Que tenga un papel activo en esa búsqueda de soluciones, ¿sí? Entonces, digamos que pues sí es importante tener eso presente. ¿Listo? De la necesidad de seguridad, conexión y solución de problemas, aquí abajo te comparto en la descripción más información de cada una de esas para que conozcas cómo nutrirlas, ¿listo? Ahora sí, entonces, clave número 3. ¿Qué necesito trabajar en mí para no sentirme así? Para no sentir que me cuesta o que te cuesta a ti dejarte guiar por tu intuición, es clave que te guíes información que sea actualizada en la que busquen tratar de forma respetuosa a esos hijos. No buscando enfocarse solo en la conducta, sino yendo más allá, yendo a sus necesidades emocionales, cognitivas, físicas, en fin. Necesitas entonces trabajar el tema de la conciencia. Es decir,
aprender a ser consciente, ok, cuáles son esos automáticos que tienes versus cuáles son esos llamados amorosos, podríamos llamarlos internos, que te haces constantemente, que a veces escuchas sobre la creencia de tus hijos, pero a veces no los escuchas. Ay, no, está dormido. No lo despertemos, sino cuando se despierte le cuento tal cosa. Ay, no, rompió el vaso. Ahorita no sirve de nada que lo grite, sino que valide su emoción y lo ayude a enfocarse en soluciones, a ver cómo resolver esta situación. Digamos que es diferente, ¿sí? Porque al trabajar esa conciencia en ti, comienzas a darte cuenta, ok, esto es un automático porque busca generarle miedo a mis hijos, busca enfocarse en la conducta versus esto es un llamado de mi intuición porque promueve ese amor incondicional que quiero tener con ellos, promueve ese respeto de doble vía y busca que cada día logre ser más exitoso. Y al lograr esto poco a poco, ¿qué podrás obtener? Podrás obtener, primero, reencontrarte con tu intuición. Segundo, reconectarte con tu intuición. Y tercero, dejar atrás esos opinólogos, porque ya tienes mucha más conciencia de que esas herramientas que te dicen esos opinólogos no es el lugar desde el que deseas criar, porque se enfocan solo en la conducta, que igual de eso aquí te comparto, pero que es importante. Digamos que a mayor nivel de conciencia que tengas, menos influencia negativa van a poder ejercer en ti y en tu crianza, en tu maternidad, en tu paternidad, esos opinólogos. Porque te das cuenta, ok, las implicaciones de esas viejas herramientas de crianza en el cerebro son estas. Y claramente vas a tener mucho más criterio para decir no. Gracias. Como dice esa canción de Shakira, te lo agradezco, pero no. No deseo aplicar esas viejas herramientas de crianza. Cuando deseo una opinión, te la preguntaré, te la pediré. Mientras tanto, voy a hacerlo desde este lugar. Entonces, ahí poco a poco vas reconectándote con esa esencia natural del rol de madre, del rol de padre. Un rol lleno de amor, lleno de respeto, lleno de conciencia, cuando cada día sigo alimentando esa conciencia. Cuando me despido de esos automáticos y me encuentro cada día en cada situación con esa intuición. Y no es de un día para otro, no es un switch que prendas y apagues un día, sino que es un switch que, digamos, poco a poco vas arreglándole de cierta forma las conexiones arreglándole poco a poco las conexiones para poder dejarte guiar por tu intuición al criar a tus hijos y dejar atrás eso que nos hacían creer que era enfocarnos en la conducta. Cuando criar a esos hijos, sea cual sea la edad que tengan, implica ir mucho más allá de eso, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que es importante tener presente, ¿listo? Ahora, me gustaría invitarte a que aquí abajo en comentarios me cuentes experiencias, preguntas, opiniones de este tema y te las estaré respondiendo a lo largo de este día. Y para cerrar, quiero hacerte una invitación muy especial y es que logres ser el guía que tus hijos tanto necesitan. No solo conectarte con tu intuición, sino con ese guía interno que tanto deseas para tus hijos. Y por eso quiero invitarte a descargar mi ebook gratis donde te brindaré las 6 claves para que puedas hacer esto posible. Aquí abajo te las comparto, descárgalo. El ebook estará disponible por poco tiempo. Es una nueva versión totalmente mejorada y renovada, donde te doy todo de mí. Te comparto más de 10 años de trabajo con familias reflejadas en cada una de esas claves. Entonces, accedes al recurso gratuito mientras esté disponible y tú y yo nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo enorme. Chao.